Hola, ¿qué tal? Aquí Marcos. Hoy hablamos de Marco Aurelio, el emperador romano, de su libro Meditaciones, este de aquí. Los que me seguís en las redes ya sabéis que lo he estado leyendo estos últimos meses, y ahora que lo he terminado, solo os puedo decir, tenéis que leerlo. Vayamos por partes. Básicamente el libro me escogió a mí. Estaba yo tranquilamente paseando por el campus de mi universidad hasta que vi un puesto de libros de segunda mano. ¿Quién se resiste a acercarse? Me acerqué, eché un vistazo rápido, no vi ninguno que me llamara, hasta que de repente Marco Aurelio me guiñó un ojo. Y claro, ¿quién se resiste a comprarlo? Sobre el libro, mi versión está en inglés, de Penguin Classics, pero también tenemos buenas traducciones en español. Os dejo por abajo los enlaces. Lo más importante que os tengo que decir es que se entiende, no os asustéis, no es filosofía dura, no es narrativa, no es una novela, ni es la filosofía que estamos acostumbrados a memorizar en el colegio o en el instituto. Es más bien filosofía reflexiva, que cada 3 o 4 meditaciones o frases de Marco Aurelio que has leído te vas a tener que parar a pensar. Porque el libro son 12 capítulos, está dividido en 12 libros más pequeños, y cada uno de esos capítulos son pequeñas reflexiones, pequeños parrafitos, con una reflexión de Marco Aurelio que nos enseña a vivir. Y aquí viene lo mejor de todo. Se cree que Marco Aurelio lo escribió para sí mismo, sin pensar en publicarlo, sin pensar que lo iba a leer más gente. Es como Marco Aurelio cree que debería vivir Marco Aurelio. Literalmente es como meterse en su cabeza, y vaya cabecita. Porque como os digo, es imposible leer más de 3 reflexiones, 4 reflexiones seguidas, sin tener que pararte a pensar. Que básicamente en eso consiste la filosofía. Y ahora, llegados a este punto, ya deberíais estar encargándolo. Creo que vale 6 euros y os digo que vale cada uno de los céntimos de esos 6 euros. Marco Aurelio Antónimo Augusto, apodado el filósofo. Ya sabéis por qué. Fue emperador del Imperio Romano desde el año 161 hasta su muerte en el año 180. Nació en el 121 y murió en el 180, por lo que vivió 59 años, de los cuales fueron sus últimos 19 años los que fue emperador. Ha quedado para la historia como uno de los estandartes de la filosofía estoica, y se nota mucho esa influencia estoica durante todo el libro. Meditaciones fue escrito originalmente en griego helenístico, y se cree que fue escrito durante los últimos 10 años de su vida, mientras Marco Aurelio estaba de campañas en la frontera del Imperio Romano. Esto significa que es probable que Marco Aurelio se levantara cada mañana y fuera a escribir a su diario, que Meditaciones es lo que es, el diario de Marco Aurelio. Vive cada día como si fuera tu último día. Frase que es suya, ¿a que no lo sabíais? Pero al decir eso, fuera muy posible para él que su día pudiera ser su último día, porque su siguiente evento en su orden del día era coger la espada e ir a la guerra. Eso es lo que hace este libro genial, porque son reflexiones privadas, escritas in situ por un personaje que tiene su propio hueco en la historia. Es un regalo de hace más de 2000 años. No sé ni por dónde empezar. Lo primero que me llamó la atención fue que el primer libro es entero de agradecimientos. Y no son agradecimientos superfluos, son agradecimientos con nombre y apellidos e indicando el motivo. Por ejemplo, da gracias a su abuelo por enseñarle decencia y temperamento, a su madre por enseñarle piedad, a su padre adoptivo le agradece su incurable adherencia a las decisiones deliberadas. Pero para mí hay un tipo de agradecimientos que me llamó la atención, como ya os dije por Twitter. Hay una que me ha llamado especialmente la atención, que dice, que es esta de aquí, que está subrayada la segunda, está en inglés, pero dice algo así como agradezco a los dioses que yo no haya hecho progresos notables o que no haya sido bueno en cosas como la retórica o la poesía o en otros proyectos, en otras áreas en las que podía haber sido bueno y podía haber sido absorbido y hubiera sentido que hubiera nacido para eso o que eso sería el buen camino. Que para mí viene a decir o está diciendo gracias por haberme evitado ciertos caminos que son buenos también, pero no sería como soy yo ahora y no sé, es interesante. Ahí os lo dejo. Decidme si opináis algo o si lo habéis captado de otra manera diferente a la que cazo yo. No llevamos ni medio capítulo del libro y ya nos hemos parado a pensar. Agradece a los dioses las cosas que no controla, y una de las cosas que no controla es lo que llamamos hoy en día el coste de oportunidad. Cada vez que actúas o cada vez que escoges hacer algo, dejas todo el resto sin hacer. Este es el coste de actuar, el coste de seguir tu camino. Si tú sigues tu camino, tienes que estar agradecido a seguir en él. También hay otros agradecimientos interesantes como el que le hace a Apolonio. Marco Aurelio dice, gracias a Apolonio por enseñarme a ignorar el dado de la fortuna. ¿Qué viene a decir? En la vida existen las casualidades, la aleatoriedad, la suerte.
aprende a vivir con ella, porque es incontrolable e ignórala. Lo que nos lleva a otras reflexiones sobre el control. Porque controlarse a sí mismo es uno de los puntos importantes del estoicismo y se nota en las reflexiones de Marco Aurelio. Por ejemplo, en el libro 8 hace la siguiente argumentación. Si algo externo te está angustiando, no es la cosa en sí misma lo que te causa problemas, es tu representación sobre ella. Tú puedes eliminar tus representaciones cuando quieras. Por el contrario, si algo interno de tu propia actitud es el causante de la angustia, nadie te parará para corregirte. Y si lo que te angustia es que no consigues algo que deseas, ¿por qué no seguir adelante en vez de detenerse a lamentarse? Pero alguien te podría decir, es que es un obstáculo demasiado pesado en el camino para moverlo. Entonces, tranquilo, si es demasiado pesado para moverlo, no eres tú el que está fallando. A lo que te podrían contestar, entonces no merece la pena vivir si es fallado. A lo cual la solución entonces sería dejar esta vida. Y es que para Marco Aurelio la muerte es simplemente algo natural. Y una de las reflexiones que hace a lo largo de los 12 libros es: debemos vivir de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo al todo, porque nosotros, los seres humanos, somos una parte muy pequeñita de ese todo. Y lo que pasa siempre beneficia al todo, por lo tanto siempre beneficia a todas sus partes, por lo tanto nos beneficia a nosotros. Supongo que ya estáis viendo la argumentación que nos lleva a quitarle el sentido a la muerte, a quitarle el miedo. La muerte pasa a ser algo simple, algo sencillo, algo natural en la vida, algo que simplemente es. Respecto a la muerte, hay muchas reflexiones famosas que seguro que ya conocéis y no sabíais que venía de Marco Aurelio, como por ejemplo él vive cada día como si fuera tu último, incluso más elaborada. Recuerda que puedes dejar esta vida en cualquier momento. Ten esa posibilidad en mente cada vez que digas algo, pienses algo o hagas algo. Esa reflexión es del libro 2 y tiene como protagonista a la muerte, porque Marco Aurelio, como ya he dicho antes, tiene muy claro que la muerte es algo natural y piensa que nada natural puede hacerle mal a la naturaleza. Una vez que hemos racionalizado la muerte, Marco Aurelio también habla de la felicidad, basándose en el control, como buen estoico. Cógeme y suéltame en cualquier lugar que quieras. Sea donde sea, me mantendré feliz, satisfecho, porque mis pensamientos y mis acciones son en sí mismas. Meditaciones de este tipo indican que la felicidad y el poder actuar es algo que simplemente es. Es nuestro, no depende de nada y lo estamos controlando, lo que nos lleva a hablar de acciones, de cómo actuar. Partimos de que como seres humanos somos seres infinitesimales en lo que es el universo. No tenemos capacidad, no tenemos perspectiva para ver cómo nuestras acciones afectan al todo, lo que en palabras de Marco Aurelio es un caballo que corre una carrera, una abeja que hace miel, una vaca que da leche y un ser humano que hace el bien. Ninguno sabe todo lo que ha hecho, pero todos aportan algo en la siguiente acción. Aquí Marco Aurelio nos está mostrando lo pequeños que somos, porque ni siquiera somos capaces de ver lo que hacemos. Y además nos está diciendo que un ser humano debe hacer el bien. Saber lo que es ese bien ya es más complicado. Marco Aurelio no dice claramente cómo deberíamos actuar, más bien lista 5 formas de cómo no deberíamos actuar, o 5 cosas que si hacemos herimos nuestra propia alma. Primero, el alma se hiere a sí misma cuando llega a ser un crecimiento independiente del universo. Lo que yo interpreto como que nos herimos a nosotros mismos cuando vivimos de manera ajena a la naturaleza, ajenos al bien común y ajenos al universo. Segundo, el alma se hiere a sí misma cuando te alejas de los seres humanos, cuando te dejas llevar por la ira e incluso cuando intentas hacerles daño. Lo que yo interpreto como que el ser humano es un ser social. Tenemos que mirar siempre por el bien de nuestra comunidad. Tercero, el alma se hiere a sí misma cuando se deja llevar por el placer o por el dolor. Y sobre el placer y el dolor, Marco Aurelio tiene una reflexión muy interesante en el libro 9. Ver el placer como algo bueno y ver el dolor como algo malo es pecar, decía Marco Aurelio. Meditaciones, libro 9, meditación 3. ¿Y por qué? ¿Por qué es pecar? Porque si piensas de esta manera, si piensas que el placer es bueno y el dolor es malo, inevitablemente llegarás a la conclusión de que la vida es injusta, notarás que la vida es injusta, porque los hombres buenos a menudo tienen dolor y tienen que tener el sufrimiento de ese dolor, porque tú crees que es malo, y los hombres malos a menudo tienen placer y disfrutan de ese placer que tú crees que es bueno, pero en realidad el placer no es bueno, el dolor no es malo, simplemente son. Marco Aurelio está diciendo que tanto como el placer como el dolor son necesarios y son por ser. No debemos perseguir el placer y evitar el dolor, simplemente debemos vivirlos ambos.
Cuarto, el alma se hiere a sí misma cuando disimula, finge o actúa no acorde a la verdad. O lo que es lo mismo, cuando estamos mintiendo o actuando de manera no auténtica, actuando de manera diferente a lo que realmente pensamos. Y quinto, el alma se hiere a sí misma cuando actúa de manera aleatoria, sin una meta definida, sin atención a sus acciones. Hasta la acción más trivial debe estar realizada de acuerdo a nuestra reacción. La argumentación de Marco Aurelio es muy sencilla. Somos seres racionales, tenemos razón, ¿no? Entonces, ¿por qué no la utilizamos? Si lo natural, si la naturaleza de la razón es razonar, ningún mal puede venir por usar las cosas de acuerdo a su naturaleza. En este caso, por ser un ser humano razonando las acciones. Y según él, basándonos en este razonamiento, es como vivimos. O lo que está diciendo, actúa deliberadamente y celebra esas pequeñas victorias cuando tus acciones se terminan, llegan a su fin. Lo repite mucho. Nada debe hacerse sin propósito, en el libro 8. La filosofía nos ayuda a actuar sin propósito, faltando a la verdad o sin integridad, en el libro 2. Y esta forma de actuar la debemos completar con mi meditación favorita, en el libro 3. Si actúas de forma que no esperes nada, sin expectativas, sin escaquearte, siendo cada acción autocontenida para todo lo que haces y dices, serás feliz. Al principio me sonó a contradicción. Acciones autocontenidas, fin en sí mismas, contra acciones con propósito externo. Pero finalmente lo he interiorizado como que cada acción autocontenida significa que la acción y su fin deben estar creados, deben estar pensados de acuerdo a la naturaleza de la propia acción. Están autocontenidas a su propia naturaleza. Lo que me encanta, por dos razones. Lo primero es que es una conclusión muy similar a la que yo llegué en mi vídeo sobre los límites del conocimiento humano. Y lo segundo es que está transformando una frase hecha que a priori suena mala, que es actuar por actuar, en algo bueno. El actuar por el mero hecho de actuar porque debes o te gusta actuar. Y hablando de actuar, debemos hacer una mención especial a las acciones sociales, a las acciones entre seres humanos. No malgastes lo que te queda de vida conjeturando sobre los demás, a no ser que busques un bien común. Pues imaginar qué pueden estar haciendo y por qué están pensando y qué planean, te aturde y te aleja de tu propio camino. O, ¿cuál es la conciencia de la gente? ¿A qué se dedica? ¿Qué gobiernan sus gustos y valores? Entrénate para ver su alma desnuda. Cuando ellos critican o elogian, ¿qué pretenden realmente? Y es que ambas meditaciones se basan en pensar lo que piensan los demás. Mi posición personal aquí es fuerte y no en demasiado acuerdo con Marco Aurelio. Yo creo que somos incapaces de averiguar lo que está pensando otra persona. Uso el libro El Cisne Negro de Taleb para decir que el ser humano es muy dado a la narrativa, o lo que es lo mismo. Una vez que sucede algo, nos cuesta muy poco inventarnos causas de por qué ha sucedido, crearnos una historia que sea como el principio para haber llegado a ese fin. Pero a priori, antes de que suceda, nos es muy difícil. Y justamente eso es lo que yo creo que nos imposibilita pensar lo que está pensando la otra persona. Somos incapaces de pensar antes de tiempo lo que la otra persona está pensando a medida que actuamos. Entonces, ¿para qué perder el tiempo intentándolo? ¿Para obtener conclusiones falsas, imprecisas o tardías? Yo creo que mejor evitarlo. Si es verdad que a esta forma de actuar se aproxima el propio Marco Aurelio con otra de sus reflexiones que además suena totalmente actual. Todas las cosas tienen una vida muy corta y nosotros vivimos persiguiendo la aprobación de la gente y evitando la desaprobación. Da igual, porque ya está todo fijado para la eternidad. Somos tan breves para lo que es la vida entera del universo que en un abrir y cerrar de ojos la gente que esté viva estará llorando al hombre que nos enterró a nosotros. Que en esencia te está diciendo que no persigas la aprobación o la desaprobación del resto, que simplemente vivas. Y es que, en definitiva, de eso es de lo que va el libro. Es un manual de cómo vivir que Marco Aurelio se escribió a sí mismo. Creo que es esencial para nosotros leerlo, coger sus principios, contrastarlos, aplicarlos a nuestra vida y ver si nos sirven. Si no nos sirven, pasamos de ellos. Pero si nos sirven, los aplicamos a nuestro día a día. Y es que en eso se basa la filosofía, como el propio Marco Aurelio dejó escrito. La filosofía mantiene nuestra divinidad invulnerable e inviolable. Nos permite controlar el placer y el dolor, nos permite actuar siempre con un objetivo, siguiendo la verdad y con independencia de lo que hagan los demás. Si os habéis fijado, Marco Aurelio ha metido en la definición de filosofía todos los valores y todas las meditaciones
del libro entero. Para Marco Aurelio, crear su propia filosofía es crear su manera de vivir. Y lo ha dejado escrito en este libro, lo que decía, un regalo de hace más de 2000 años. Y esto es todo por hoy. El libro es espectacular. Yo lo volveré a leer otra vez, tarde o temprano, y no podría recomendároslo con más entusiasmo, porque este tipo de libros es de los que te puede cambiar la vida. Y además, si os animáis y me escribís para comentarlo juntos, sería genial, que para eso estoy aquí, para eso está este canal y para eso están estos vídeos, para comentar las cosas juntos y sacar más conocimiento. Quizá aprendamos algo. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo y difunde la filosofía.